Listen, educated men, we are tired of people like you. Karma Journal. Bueno, voy a poner el micrófono con el tuyo. Bueno, muchas gracias por la asistencia a todos, también para el Departamento de Humanidades, también por Felipe por la invitación. Digamos, este es un escenario que en el que yo no me siento como tan parte de él, entonces me siento como una persona extraña, como a esta estructura académica, porque de hecho ya van a ver que algunas cosas que yo he hecho incluso la cuestionan de cierta manera, pero entonces es interesante como tener como un poco como esa perspectiva desde afuera, ¿no? Entonces se me hace como súper, o sea, como que eso delata como una perspectiva muy abierta del departamento y de la universidad como tal, ¿no? Entonces, hay una dinámica que quisiéramos como en la que ustedes participaran, digamos, más que ser como una cosa como unidireccional donde nosotros vamos a hablar y ustedes van a ser el público. Realmente quisiéramos que todos ustedes como que participaran, digamos, si tienen preguntas o si tienen cosas que puedan atravesarse incluso mientras nosotros estamos hablando, pues esa dinámica está muy bienvenida. Una de esas dinámicas que queremos introducir es precisamente como en base a unos post-it que se van a ir repartiendo como entre todos, y lo que quisiéramos es una dinámica muy rápida que ustedes ya mismo apenas reciban el post-it como que se respondan esta pregunta, ¿no? La pregunta que plantea este ejercicio, que es estudiar para trabajar o trabajar para estudiar, ¿no? Entonces les pediríamos que los post-it escriban la pregunta y a su vez escriban su respuesta desde el mismo, ¿no? Ya después habrá como una especie de intervención artística aquí en la universidad. El nombre de la charla, digamos que surge en parte a esta intervención que están viendo en este momento, y también tiene que ver con una intervención que estábamos haciendo con Jorge durante el paro, que se llamaba, pues que era como, voy a poner un fragmento, que es Desedúquese, ¿no? Y pues tal vez podríamos introducir como ahorita, cómo leemos esa palabra, ¿no? Deseducarse. Entonces la intervención era como contiza un poco como esa idea ¿no? del tablero del colegio, como ¿no? Y con esa frase de sedúquese, que puede hacer alusión a varias cosas, ¿no? Una de esas puede ser el apellido del presidente que tenemos hoy en día. Otro es como también una visión que hay sobre la idea de desaprender, o como de cuestionar o quitarse, digamos, ciertas imposiciones tal vez ideológicas que surgen a través de la educación, podría ser, no sé. Sí, efectivamente, ¿no? Como dice Felipe, es una intervención en términos prácticos realmente muy sencilla de ver y de comprender. Es simplemente la palabra es edúquese con la tipografía de eduque presidente también. Digamos, eso algunos lo observan. Y con el cuadradito de la tipografía de eduque, ¿no? De eduque presidente, ¿no? Esto se hizo a partir del 21 de noviembre y lo hemos hecho en varias ocasiones y siempre en el marco como de eventualidades que han tenido que ver como con el paro, con el movimiento 21N y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo hemos hecho como también en contextos que han tenido que ver como con el asunto pedagógico. Por ejemplo, hay una dinámica que se hace en la calle que se nos hace muy interesante, que es como clase a la calle. Yo no sé si ustedes han visto eso, si no lo han visto les recomiendo que lo busquen por internet porque es muy chévere y es como una dinámica realmente muy interesante de tomar espacios públicos y invitan a un profesor para que dé como alguna clase de él, ¿no? En la época del paro, del comienzo del paro, hicieron como unas clases alrededor de la protesta social, etc., ¿no?
Entonces en esos marcos pues que hacíamos el Desedúquese, y es una cosa muy sencilla, con tiza, ¿no? En el piso como un plano horizontal. Y digamos en ese marco pues hay un texto, hay un referente como muy directo, yo no sé si ustedes lo conocen, pero hay un profesor y como intelectual que se llama Noam Chomsky, que es como norteamericano, que tiene un texto que se llama La Deseducación, ¿no? Si hay un texto que se llama La Deseducación, realmente era muy difícil eludir como hacer que sea un referente de esta intervención. Entonces, si quieren, la idea es que voy a leer como una cita que es un poco larga, pero más bien como en dos partes. Entonces quisiera como que ustedes también como que estuvieran abiertos como a opinar o a preguntar o a dar a aportar alguna intervención en ese sentido, ¿no? Entonces voy a leerla por aquí, por favor, Felipe, ponla en la pantalla. Yo quería decir una cosa antes, y era, en las fotos, digamos, lo que sucedía en la calle era que hacíamos una plana inicial, pero específicamente la séptima que estaba parada, pasaba la gente y empezaba a participar y a hacer también las planas y como hacer este ejercicio, ¿no? Como de cuestionarse a través de preguntarse, pues también solo que es deseducarse o, ¿no? Como esta cosa donde la educación y como tal vez las políticas de Estado están a veces muy relacionadas, ¿no? Como direccionadas. Entonces, digamos que esta idea de participación no es de adoctrinar, no necesariamente seguir la plana, y en ese mismo ejercicio pues queremos que ustedes participen como desde sus propias visiones de las cosas. Sí, digamos, sí, podríamos comenzar con ese texto, efectivamente. Entonces, la escuela, que son centros de adoctrinamiento y obediencia impuesta, lejos de favorecer el pensamiento independiente. La escuela, a lo largo de la historia, no ha dejado de interpretar un papel institucional dentro del sistema de control y coerción. Una vez que se ha educado, se ha socializado, ya de una manera que respalda las estructuras de poder que a su vez te recompensan generosamente. En este sentido, como observa acertadamente Edward Said, los maestros son como otros profesionales, entre comillas, expertos o consultores que proporcionan autoridad con su labor a cambio de importantes beneficios. En tanto que funcionarios pagados por el Estado, se espera que de los maestros que se comprometan con cierto tipo de reproducción ética, social, política y económica diseñada para moldear a los estudiantes a imagen de la sociedad dominante. Aunque afirmamos contar con una educación democrática, la realidad es muy diferente. Tenemos un modelo educativo colonial muy elaborado y diseñado fundamentalmente para formar a los maestros con métodos que devalúan la dimensión intelectual de la enseñanza. El objetivo principal de este modelo colonial es continuar discapacitando a los maestros y estudiantes de forma que caminen irreflexivamente a través de un laberinto de procedimientos y técnicas. De ello se sigue que el sistema educativo de los Estados Unidos no fomenta el pensamiento crítico e independiente. Antes, al contrario, nuestras llamadas escuelas democráticas se basan en un enfoque instrumental y acumulativo que normalmente impide el desarrollo de la clase de razonamiento con la cual se debe, entre comillas, leer el mundo críticamente y comprender los motivos y relaciones que subyacen a los hechos. A grandes rasgos, este enfoque instrumental se caracteriza por la realización de ejercicios rutinarios que no exigen esfuerzo ni tratan temas importantes y que son repartidos como preparación para exámenes de tipo test por maestros que no escriben más que galimatías en imitación de la palabrería psicológica que los rodea. A medida que los departamentos estatales de educación reafirman su control sobre el currículo escolar mediante la estandarización de exámenes oficiales de tipos test, adquiere más vigencia este tipo de educación instrumental y acrítica, ya que la enseñanza se confía a los test mientras que se desatiende el aprendizaje que ha de guiar la relación del yo con la vida pública y de la responsabilidad social con las peticiones más generales de la ciudadanía. En este proceso, los maestros favorecen el aprendizaje rutinario y la simple memorización de hechos
mientras que sacrifican el análisis crítico del orden sociopolítico, aun cuando este orden empieza por crear la necesidad misma de la educación. Habitualmente los maestros no piden a sus estudiantes que analicen las estructuras sociopolíticas que dan forma a sus circunstancias, y tampoco se les permite emprender un proceso de descubrir la verdad por sí mismos, entre comillas. En lugar de eso, se espera que los estudiantes aprendan, aunque la práctica no sea un camino para aprender nada, por una mera transferencia de conocimientos que se embulla con el aprendizaje memorístico y después se omite en los tests estatales estandarizados. No se preocupa, por tanto, el desarrollo de un pensamiento crítico independiente, sino que se anestesia el razonamiento de nuestros estudiantes, como bien supo replantear John Ashbery en su poema ¿Qué es la poesía? En la escuela me expulgaron de todas las ideas hasta dejar el campo limpio. Dado que nuestra sociedad permite que las culturas corporativas reduzcan las metas de la educación a los requerimientos pragmáticos del mercado y por tanto se forman los estudiantes para que sean trabajadores sumisos, consumidores expectantes y ciudadanos pasivos, la sociedad se ve forzada a crear estructuras educativas que adormezcan la capacidad crítica de los alumnos con miras a domesticar el orden social y asegurar así su autopreservación. Consecuentemente, crean patrones educativos que incluyen acciones que procuran la domesticación de la conciencia y su transformación en un recipiente vacío. La educación dentro de esta práctica cultural dominadora queda restringida en una situación en la que el educador que sabe transfiere un conocimiento preexistente al estudiante que no sabe. Cada vez que la cultura corporativa aumenta su control sobre la escuela, la función de los maestros se ve reducida a imponer una verdad oficial predeterminada por un grupo reducido de personas que analizan, ejecutan, toman las decisiones y mueven los hilos en el sistema político, económico e ideológico. Para poder llevar a cabo esta tarea de educación, que irónicamente no produce más que ignorancia, los maestros han de tratar a sus alumnos como vasijas vacías que se deben llenar con ideas predeterminadas y generalmente desconectadas de la realidad social que los envuelve, así como de cualquier verdad. Según enfatiza Chomsky, enérgicamente los maestros han de cesar en su complicidad con la educación tecnocrática que los desintelectualiza y hace que, entre comillas, trabajen fundamentalmente para reproducir, legitimar y mantener el orden social dominante que le reporta beneficios. Bueno, perdón por la cita tan larga, pero pues como les digo, es como un referente, como que sentíamos como obligado y a la vez que es largo, igual es muy concreto y muy específico, y a veces yo lo siento como horriblemente como maniqueísta, ¿no? Como porque tiene una perspectiva totalmente clara, como hacia un solo lado, no sé quién quiere como dar alguna impresión sobre esta perspectiva de la educación. No sé si, digamos, como que alguien, digamos, aterrizándolo a una escuela de ingeniería, digamos, ¿qué podríamos decir a partir de ahí? Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Menéndez, soy profesor acá de la escuela. Mientras estaba leyendo la cita, yo pensé en un mecanismo de escape a esto, que puede que sí, puede que no. Estoy hablando del aumento del autodidactismo en el mundo. Obviamente estoy hablando de Internet. No se sabe qué va a pasar con Internet. Obviamente desde hace 15 años hay intentos por ponerle dueño. Ustedes saben que Internet nació sin dueño y eso ha sido muy bueno, pero ha habido muchos intentos de controlar qué se publica aquí. Y ese fenómeno muy especial que es tan común hoy que no parece que sea tan especial tener ese medio que cambió la manera de leer, la manera de investigar, la manera de educar. Ahí hay una puerta, que es posible que la cierren o no la cierren, una puerta donde eso que ustedes leen podría ser distinto. Podría ser que al futuro las clases
cada estudiante vaya con alguna idea propia sacada de él mismo, sacada de la red y se entre a discutir. Eso es lo que están llamando hoy en día en los colegios la clase invertida. Claro, esa clase puede ser invertida, pero puede no ser en el sentido de que es posible que haya ciertos poderes que conviertan esa clase invertida en otra manera de dominación, ¿cierto? Entonces, quería hacerlo comentar que cuando ustedes leían eso, a mí me dio por pensar en esa posible puerta de escape. Solo tiene que levantar eso. Hola, soy Nicolás Ruiz, también soy profesor acá. Considero que esta cita, no sé qué texto sea, es bastante buena para describir la realidad de muchos lugares educativos. Creo que tanto Said como Chomsky, que son los dos autores que son citados ahí, son muy buenos para escribir la colonialidad que sufrimos hoy en día. Y, sin embargo, considero que es posible rescatar algunos lugares como trincheras dentro de los mismos lugares educativos donde se plantean las educaciones postcoloniales, interculturales, críticas, y bueno, eso toca pensárselo muy bien como profesor e intentar dar la pena ahí. Yo quiero decir una cosa, pues ya me conocen. Me parece un texto que nos invita a pensar y el propósito de esta semana es incomodarnos a todos ustedes. Entonces, bueno, si hay una postura que nos sugieren Felipe y Jorge, donde la educación solo reproduce cosas para que el sistema sobreviva, ustedes están acá, ¿por qué? Es decir, ustedes como estudiantes, bueno, nosotros como profesores, ¿cuál es nuestro rol en esta jugada? Es decir, vuelvo a la pregunta central de la semana, ¿la educación para qué? Y acá pues están sugiriendo que la educación, como está montada, digamos que no sirve, ¿no? No sé si es como, estoy entendiendo bien la postura, como que hay que cuestionar esa forma de educar que está al servicio en este caso concreto del siglo XXI de las empresas, del capitalismo, de hacer una mano de obra que pueda ser calificada y entrar a producir lo que se necesita producir. Y entonces, ¿dónde queda la educación? Porque a uno le apasiona algo, porque le gusta, porque es curioso. ¿Cuántos de ustedes están acá sentados porque me toca? Y otros ya ahorita como que, bueno, me estoy sentando acá y estoy preguntando, ¿y esto a dónde me quiere llevar? No sé quién quiere seguir. Voy a estar de mensajero, solo levanten la mano. Hola, yo soy Paola Chaparro, también profesora de la escuela. No, pues de pronto eso me generó una reflexión también sobre cuál es la función un poco latinoamericana con respecto a esta postura del colonialismo en la educación. Y si para Estados Unidos esa es la postura, que es un poco triste, pues tenemos que tener en cuenta que para Colombia es un poco inferior incluso a eso. Es decir, en ese sentido estamos viendo que nosotros ni siquiera nos estamos educando para ser los líderes corporativos o los tecnócratas. Nosotros somos los funcionarios de esos tecnócratas y de esas grandes corporaciones. Y es un poco triste a veces cuando uno habla con los estudiantes y de pronto la proyección que ellos tienen a futuro, a mediano plazo es de pronto ser parte de una gran empresa, y digamos que ese es como su objetivo. No, yo quiero pertenecer a tal empresa grande en Colombia, y parece un sueño grande y sin embargo, visto desde esta postura, es algo muy pequeño. Deberíamos estar aquí intentando soñar, ser científicos, generar nuevos conocimientos, innovar, emprender, pero pues en el sentido verdadero del emprendimiento, no en el sentido rápido que tú mencionabas ayer, sino un emprendimiento para de verdad yo como persona ofrecerle algo al planeta, no solo a mi país, en una función pequeñita y que hace parte de todo este engranaje. Buenas tardes, mi nombre es Paula Estrada, yo sí soy estudiante, bueno, que también los estudiantes participemos. Respecto a eso, me parece que
que es muy sabio lo que te estabas leyendo, que es lo que pasa en la realidad. Ahora nosotros somos como robots que solamente vamos a las clases, nos aprendemos tales cosas. ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está la curiosidad? Creo que eso nos está llegando y de pronto eso es un factor por lo que la profesora decía ya que solamente queremos es llegar a una empresa de pronto solamente por el factor económico. Entonces, si solamente vamos a las clases y no nos apropiamos de los conocimientos, como digamos en la antigüedad se hacía porque era por una necesidad, sino ahorita solamente es porque tenemos que ir. Y también eso se refleja, digamos, ¿a cuántos de nosotros acá nos preguntan de dos semestres anteriores a ver si se acuerdan de alguna materia? Muy pocos. Y eso también debería ser un estudio. Porque entonces, ¿qué tanto se nos está quedando de lo que estamos aprendiendo? Y es que si estamos aprendiendo de verdad. Entonces yo creo que es como parte de ambos, de parte de los estudiantes y de parte de los profesores, no dar como todo el tema, sino curiosidad, qué pasa, qué nos está ayudando esto. Entonces me parece muy importante ese tema. Daniel Sarmiento, otro estudiante. Para complementar un poco lo que venimos hablando, siento que estamos tomando una postura un poco de construcción completa de la educación, pero yo no veo esto como un problema tan grave en el centro del sistema educativo que tenemos en este momento, porque para poder criticar constructivamente y para poder construir algo mejor, el primer paso ante eso es conocer muy bien las estructuras que están en este momento. Entonces, no es malo el hecho de que la educación se centre en aprender a convivir en el contexto en el que estamos, en los sistemas en los que vivimos, porque ese es el primer paso para poder construir algo sobre eso. Quizás lo que se necesitaría, más allá de cambiar completamente el sistema educativo, simplemente es enfatizar en esa otra parte, en ese paso extra que hay que dar, que es comenzar a partir de los conocimientos que ya se tienen de todos los sistemas, de todos los órdenes que ya están establecidos, comenzar a criticarlos y a partir de eso poder abordar ideas para no necesariamente tumbar y volver a construir, sino ir mejorando sobre los pasos que ya se tienen. Con base en lo que están diciendo otras personas del sistema educativo actual, arcaico que tenemos, se podría decir que hay diversas partes del mundo donde esto ya, pues este estigma está saliendo un poco de contexto, ¿no? Con base, por ejemplo, estudios que se hacen con Proyecto Spectrum, por ejemplo, que dicen que los seres humanos tenemos más de una inteligencia y que sistemas como el coeficiente intelectual pues son bastante pues viejos y olvidados, tipo de Primera Guerra Mundial, más o menos. Entonces yo creo que no solo es hacer que todos emprendan o hacer que todos estudien de manera tradicional, sino es ver en qué se desarrolla cada ser humano, qué habilidades sociales, intelectuales tienen para pues, poder generar una mejora de calidad de vida. Había uno adelante y creo que era acá, ¿verdad? Mi nombre es Paula Medina, soy también profesora de la escuela. Lo que quería decir era que me tenía un poco sorprendida que ninguno de los estudiantes estuviera levantando la mano y participando, porque realmente son quienes están inmersos en todo el sistema educativo. Sí creo que, digamos, voy a hacer acá un poquito de abogado del diablo y creo que es responsabilidad también de los docentes generar en los estudiantes el pensamiento crítico a partir, digamos, de los contenidos que tenemos que trabajar. Pero me aterra un poco que digamos, estén tan tranquilos y tan cómodos aprendiéndose una cantidad de contenidos y no están desarrollando. El hecho de que ninguno levante, o bueno, muy pocos levanten la mano y hagan preguntas, me genera angustia porque no se están preguntando para qué estamos acá. Y creo que el punto de este conversatorio es que ustedes se incomoden y piensen por qué están acá, por qué decidieron estudiar lo que están estudiando y si esto les está
digamos, los contenidos que ustedes están viendo en las clases, sí están desarrollando ustedes el pensamiento crítico, que ustedes se puedan sentar frente a un texto y sacar sus propias conclusiones. Me parece que están esperando a que desde la academia se les den las respuestas y ustedes no las están buscando. Tienen acá, digamos, un panel al que le podrían preguntar una serie de cosas, pero todos están asustados de, digamos, mostrar su propio pensamiento. Entonces me gustaría oír más voces. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana, soy estudiante de administración de la escuela y pues digamos que la cita que se dio previamente va enfocada a cuestionarse precisamente de los mecanismos de educación que se presentan hoy en día. Y como desde mi punto de vista siento que es un trabajo bilateral, ¿sí? De parte de los profesores y de parte de los estudiantes. Sin embargo, a veces los estudiantes creemos que como el profesor es el que sabe, y lo digo entre comillas porque sí sabe, pero nosotros también podemos aportar ese conocimiento, se quedan simplemente con eso y no desean, digamos que dar un comentario diferente, una postura diferente a lo que los profesores nos explican o de la manera en la que los explican. Hay múltiples conocimientos que recibimos a diario de muchas materias, sin embargo, al no aplicarlos en nuestra vida cotidiana o hacer como enlaces con cómo podrían ser útiles para nuestro diario vivir o, digamos, nuestro futuro en el ámbito empresarial, se quedan simplemente como un conocimiento plano que no puede trascender. Entonces, creo que es importante buscar más metodologías de enseñanza y que los estudiantes que tienen habilidades de creatividad para poder aportar cómo podrían explicar mejor cierto contenido o cómo aplicarlo, lo digan sin temor al que digan los profesores. Porque he escuchado a muchas personas que se quedan como, no, es que ese profesor me explica bien, o es que esta materia se podría ver mejor desde este lado, pero ellos nunca lo dicen a los profesores. Entonces, ¿cómo pretenden mejorar algo si no lo comentan? Las cosas se solucionan hablando y pues creo que ahí está el enfoque. Otro punto que me gustaría tocar es que, digamos, para mejorar esas habilidades de creatividad e innovación es necesario hacer diferentes talleres y dinámicas que nos permitan desarrollar ese pensamiento, digamos, que muchas personas no exploran en su cotidianidad. Y pues son cosas muy simples, sin embargo, muchos profesores, digamos que no lo desarrollan y muchos estudiantes no lo quieren asumir. Hay personas que simplemente se quedan pensando en que quieren ir a ser empleados y no está mal, porque yo creo que más allá de ser empleado o ser empresario, lo importante es ser lo mejor en lo que uno haga y digamos que poder innovar desde esa labor y esa función. Entonces, pues yo voy a hacer lo que me hicieron pensar un montón de cosas. Digamos que la primera tiene que ver como en la relación incluso teatral del performer y el público, ¿no? Como que siempre se ha planteado como una idea del público pasivo, ¿no? Y creo que arquitectónicamente en las aulas más viejas hay como una cosa de teatro, ¿no? Como una cosa ahí encaramada que genera una distancia y es entendible, digamos, como el miedo que a uno le puede dar como decir lo que uno piensa, más en un país como este que lo matan a uno cuando opina, ¿no? Pero pues también yo digamos que fui estudiante, entonces como que también cuando yo no sabía a mí me la montaban resto, ¿no? Como, no sabe inglés, no sé qué. Entonces después en vez de aprender yo, lo que pasaba era que me quedaba callado, pues como que tomó un tiempo como generar esa cosa y entonces en esa relación entre performer activo, de profesor activo y estudiante pasivo, como que hay una como diferenciación que me gustaría hacer y es que cuando tenemos una aula, o por lo menos yo lo vería así, una relación así como ustedes se callan y yo les digo qué pienso, ese tipo de educación tiene que ver con el costo de llegar a ser alguien, como usted se va a convertir en algo que yo sé como profesor. Y creo que en el otro sentido donde los dos participamos es un poquito más horizontal, nos podemos centrar como en un espacio más incierto, donde
nunca vamos a saber qué vamos a hacer, ¿no? Y entonces como que esa interacción es válida todo el tiempo. Eso tiene que ver con dos cosas, ¿no? La primera tiene que ver con que, bueno, usted me va a enseñar a espichar botones para trabajar para la empresa, como veníamos diciendo, y la segunda es ir por el conocimiento hasta el nivel máximo de conocimiento que podamos llegar, que tiene que ver con algo problemático, y es que puede ser algo que cuestiona todo el tiempo lo que estamos aprendiendo. Como adquirir mayor conocimiento tal vez es de eso de educarse también. O sea, lo que leí mañana me puede cuestionar todo lo que estaba pensando ayer. En vez de pensar en esta idea de educación de primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, uy, todo tenía sentido, ¿no? Si no es como primer semestre, segundo semestre, tal vez esta vaina no tiene sentido, tal vez no debo estar acá, no sé, como que esa cosa de que solo nos estemos tratando de afirmar denota como cierta inseguridad. Y entonces para digamos, cerrar acá esta observación, quería hablar sobre como la idea de reforma educativa que se plantea un poquito en el texto, como estos ministerios de la educación, donde por ejemplo el caso puntual con este gobierno que hay acá de hacer parte de la OCDE, ¿sí? Quiere que hagamos parte de la OCDE. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes saben exactamente eso cómo determina la educación? Y no lo voy a poner en términos de bueno y malo. Simplemente que cuando hay una reforma educativa es fundamental cuestionarla y preguntarse eso de qué manera transforma la educación, porque uno asume que porque es una reforma va a ser buena, pero detrás de todas esas dinámicas, y lo hablaba el texto específicamente, en el espacio educativo no hay una conciencia sociopolítica, ¿no? Entonces esa es la misma desconexión que tú hablabas de estar adentro y afuera, ¿no? Como que estamos solo adentro y lo que pasa afuera pues entonces vale huevo. Y entonces como que hacer ese enlace como con lo sociopolítico. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy estudiando, entonces a mí me afectan esas políticas. ¿De qué manera? Y podemos ver ejemplos de otros países que deciden no enmarcarse en esas políticas, ¿no? Como no, yo no voy a participar, yo voy a hacer educación desde otra perspectiva. Y entonces digamos que pensaría como inicialmente en el aprendizaje como una búsqueda de identidad, es decir, ¿por qué me interesan estas cosas? Como algo existencial casi, no como voy a conseguir trabajo, sino a mí me interesan estas cosas y por eso tengo unas dudas, puede que sean absurdas, pero parten de mí. Distinto cuando mi papá me dice, usted va a hacer esto, usted tiene que hacer aquello, o la sociedad, usted tiene que estudiar una carrera que dé plata, como que eso plantea como una dinámica de aprendizaje muy complicada de asumir. No sé si. Sí, efectivamente me pareció muy interesante tu intervención, como porque efectivamente señalaba que el problema ahí como de la estructura educativa está como en las universidades mismas, digamos, y en los profesores siendo como parte de la institución también, pero también hay una perspectiva desde la micropolítica, ¿no? Como desde yo cómo me agencio en este contexto educativo, entonces también está como en la posibilidad de asumir este espacio como propio, ¿no? Y uno como lo asume como propio, pues efectivamente, pues por ejemplo, no asumiéndose como el espectador pasivo de un conocimiento que solamente tiene el profesor, sino que efectivamente en clases ser un actor principal, ¿no? Como de su propio proceso, y no solo de su propio proceso, sino en relación con más sus compañeros, ¿no? Como, eso es clave, ¿no? Porque si esa perspectiva como de estarse quejando, como no, es que hay políticas desde arriba que nos tienen restringidos, etcétera, pues eso se puede cambiar desde uno mismo, ¿sabes? Más allá del profesor, más allá incluso del compañero mismo, por ejemplo, no ser siendo muy crítico aquí o lo que sea, ¿no? Como, y efectivamente el texto como que leímos, pues a mí personalmente se me hace como muy unívoco, ¿no? Como muy unidireccional, ¿no? Como la estructura institucional educativa está mal, es terrible, es dogmática, es como nos vuelve robots, etc. Pero hay que tener en cuenta también quién lo dice, ¿no? Noam Chomsky es un intelectual comprometido con la izquierda política directamente, ¿no? Entonces,
sí, como ser un poquito crítico también con esa perspectiva, ¿no? Efectivamente, si bien la institución puede ser una forma de coacción, de coartarlo a uno, también pueden haber grietas dentro de la institución misma, ¿no? Y posibilidades desde la educación, desde siempre y cuando uno se lo apropie, ¿no? Esto también tenía que ver como con una cosa muy directa con el desedúquese, ¿no? Como, ¿por qué me dicen a mí que me deseduque? Yo que tengo de Duque, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Que es este arquetipo que tanto Duque como el presidente de los colombianos es un arquetipo introyectado en nosotros mismos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es como una pregunta ahí como abierta, como que tiene que ver con todo esto. Yo voy a cobrar peaje acá en el micrófono mientras alguien levanta la mano. Lo que acaba de decir Felipe me dio escalofrío cuando nombró lo de la OCDE y entonces que Colombia quiere ser uno de estos países del club de ricos. Y eso obviamente tiene repercusiones en la política y que quieren una educación de cierto tipo. Entonces, cuando uno es estudiante o futuro estudiante, ¿cómo escoge, no? Ah, no, esto tiene certificación de alta calidad, esto no. Y entonces como que uno cree porque algo de arriba, desde el Estado o desde el gobierno de turno, certifica algo, como que uno dice, esto es bueno. Y el escalofrío me dio porque pues en el medio pasaba lo mismo, ¿no? Se paraba un cura, leía en latín y todo el mundo decía sí, aunque no entendían, lo que dijo el Señor es verdad. Entonces como que seguimos moviendo la cabeza pasivamente y decimos sí, por acá es la cosa porque los de arriba tienen la razón. Y el texto es muy crítico en el sentido como que sí cuestiona las estructuras y pues mirando así como a vuelo de pájaro, pues las cosas no cambian, ¿no? Seguimos pues sí, pues con ropa más chévere que en el medioevo, salud, tecnología, pero todos como siguiendo unas doctrinas muy particulares, digamos, de un grupo selecto. Por acá hay alguien, ¿no? Bueno, yo me llamo Julián y pues la verdad para mí el sistema no está mal, sino que depende de cada estudiante, o sea, si digamos que cada proyecto de vida, digamos si usted quiere emprender o si quiere seguir trabajando en una empresa o siendo alguien que pues solo ejerce arte. O sea, en mi caso pues a mí me gustaría emprender e innovar, pero pues digamos que eso no tiene nada que ver con los profesores, o sea, sí, o sea, yo para mí digamos que si el sistema de estudios cambia, eso depende de cada persona. Digamos, hay gente que lo va a ver como una mamera o le va a dar igual, o hay otras personas que le dan importancia. Pero eso depende de cada persona. O sea, y de la universidad, eso es, o sea, no depende del profesional de la universidad, sino que depende de uno mismo hacer el buen profesional. Pues eso. Yo que hablo, pues no sé, a mí digamos que no sé si depende solo de uno, porque digamos que uno tiene como unas ideas que se insertan a través de una educación que no es directamente evidente, ¿no? Pues por ejemplo la palabra emprendimiento, ¿no? Como que son palabras y tendencias que van surgiendo ahora, como la ecología, ¿no? Como si ustedes ven canecas de colores distintos, eso no pasaba hacía mucho tiempo. Eso que hayan esas canecas no quiere decir que a mí me valga huevo botar basura en el piso, a mí no simplemente como que ya siento una presión social y lo hago porque tengo que pues, ser una buena persona y eso, pero eso digamos que lo va transformando a uno con el tiempo sin necesariamente uno ser consciente de esa transformación. ¿Cuántos de ahora reciclamos? ¿Cuántos somos conscientes del proceso como tal? Pues no tanto. Pasa lo mismo con la palabra emprender, ¿no? Como que esto es como algo y tiene que ver mucho con estas políticas, no solo de este gobierno, sino como neoliberales de ahorita un poco, donde entonces tú eres tu propio jefe, ¿no? Pero tú te explotas a ti mismo un poco. Está también, digamos, estas tendencias del coaching, que son cosas que surgen ahora y que se enmarcan y hacen sentir a la gente un poco como no, yo soy mi propio jefe, yo soy libre, a mí nadie me dice, si yo quiero lo puedo hacer. Realmente no sé, entonces como que por eso cuestionar es tan importante, porque a veces uno cree que las cosas surgen de uno, pero tal vez a veces surgen desde una pasividad de uno. Pues, no sé lo que dijo mi compañero, yo pienso que lo que él plantea es muy utópico, ¿no?
persona desbasea su educación a sus experiencias. Sí, es un poco empírico. Más allá, por ejemplo, si estamos analizando que muchas universidades ofrecen becas o posibilidades de estudios y pocos estudiantes las adquieren, es porque el desconocimiento de estas, es porque no se les da la oportunidad. Es lo mismo con las empresas o con las nuevas ideas que uno pueda tener. Si uno no tiene como un plan de desarrollo, nunca se le hizo un plan de desarrollo, ni nunca se incentivó a arriesgarse de esa manera, pues yo pienso que la persona no tiene la opción de verlo viable. Y por eso es que mucha gente pues se embarca en pues, lo tradicional, la empresa, me jubilo, me pensiono y duré 45 años de mi vida detrás de un escritorio. Entonces pues es... Mi nombre es Sebastián Garzón, soy estudiante y pues respecto a lo que hablaban del pensamiento crítico, yo creo que es algo pues que el mismo sistema lo ha venido uno acomodando a una sola forma, ¿sí? Entonces cuando uno le piden hacer un ensayo dentro de la universidad, dentro del colegio, etc., y uno hace un ensayo dando la opinión como uno lo ve y le dicen después, no, qué pena, esto no era así, esto está mal, ¿sí? Entonces cuando a uno le dicen está mal, uno cree que no tiene que estar siempre acomodado al pensamiento que le están dando ahí, ¿sí? Entonces yo creo que eso es un error bastante común que todos lo hemos vivido cuando uno da un ensayo y estuvo mal, ¿sí? Entonces pues en cierto modo también, digamos, aunque no creo que esté bien eso, también es cierto que tiene que haber un pensamiento común, porque si no, no podríamos acomodarnos como sociedad, ¿sí? Si todos nos seguimos algunas pautas comunes, cada uno piensa lo que quiere y haría lo que quiere incomodando ciertas cosas, ¿sí? Entonces también debe haber algo común en lo que todos tenemos que estar de acuerdo y participar todos. Gracias. Buenas tardes. En algún momento tuve la oportunidad de leer un libro que se llama El hombre mediocre, de José Ingenieros, y pues voy a citar pues unas frases que dice el libro que me parecen se relacionan con el tema. Dice: la inmensa masa de los hombres piensa con la cabeza del pastor. No entendería el idioma de quien le explicara algún misterio del universo o de la vida, la evolución eterna de todo lo conocido, la posibilidad de perfeccionamiento humano y la continua adaptación del hombre a la naturaleza. Y la segunda es indiferentes, ha llamado Ribot a los que viven sin que se advierta su existencia. La sociedad quiere y piensa por ellos, no tienen voz sino eco. Entonces digamos que me parecen frases interesantes porque es algo que se puede relacionar con la educación, ¿no? Muchas veces nosotros somos indiferentes hacia lo nuevo, somos indiferentes hacia de dónde sale el conocimiento y simplemente pues poniéndolo en términos de la escuela, copiamos fórmulas, sacamos un resultado y ya, pero perdemos la capacidad de interpretar o de sacar una opinión propia. Bueno, nuevamente yo, pues quería hacer varias acotaciones. La primera de ellas es frente a lo que comentaba mi compañero, que decía que digamos cuando uno daba su opinión en un trabajo y tenía que ser algo crítico y uno ponía algo personal, digamos que se le juzgaba por ser digamos que personal precisamente. Y es más que, sí, tiene que ser una opinión personal, pero tiene que estar sustentada por algo verificado, ¿sí? Algo que sea verídico. Entonces no es simplemente que yo piense, por ejemplo, el aborto está mal porque está mal, sino porque hay hechos que dicen que las mujeres que no tienen la posibilidad de abortar en un lugar seguro porque es ilegal, pueden sufrir consecuencias graves en su estado de salud, ¿sí? Entonces mi opinión va ligada a un hecho verídico y real que puede ser sustentado teóricamente. Entonces no es cuestión de no opinar, sino opinar con argumentos. Lo segundo es cuando hablan del emprendimiento, como que la gente lo hace por cuestión de que uno ve como que la masa lo hace, entonces uno está ahí como, bueno, entonces voy a emprender porque los demás lo hacen. Y siento que en parte sí, digamos que puede llamarse tendencia en este momento, pero es más porque digamos que los mecanismos de trabajo y la forma en la que la sociedad se está organizando en este momento y para dónde se dirige es que van a haber, como siempre, nuevos trabajos y van a dejar de existir trabajos que en este momento existen. Entonces es más, ¿cuál es el valor agregado de lo que yo sé hacer
y cómo puedo aportar eso a la sociedad, lo que comentaban ahorita. Entonces, digamos que es importante trabajar eso desde la universidad y desde lo personal para no chocarse con un mundo de no, o sea, es que yo soy ingeniero, qué sé yo, de sistemas y yo sé programar, pero tú qué puedes darme con esa programación, cuál es tu valor agregado, qué nos brindas diferente. Entonces, quería hacer esa... Acá hay uno más, creo. Hola, yo soy María Angélica Soler, profesora de la Escuela de Humanidades. Pensando en varias cosas de lo que han dicho, a ver, hay una cosa y es que está súper bien cuestionar las cosas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, por favor, si tienen alguna inconformidad, si tienen alguna sugerencia, algo que aportar, magnífico. Ahora, cuando uno presenta una inconformidad, digo esto a mis estudiantes y lo procuro hacer en mi vida también, en mi vida como profesora y en mi vida en general. Si voy a manifestar una inconformidad, es ideal venir con la solución, no solamente cuestionar por cuestionar y decir, ay, esa actividad no me gustó, no me parece, bueno, listo, entonces, ¿qué propones en lugar de? Y si lo que propones realmente soluciona el problema que estás exponiendo. Entonces pienso que eso es lo que sí ayuda a generar un pensamiento crítico en los estudiantes y en nosotros, en todos en general. Si un estudiante arbitrariamente dice, no me gusta esa actividad, no me parece que ese ejercicio funcione, listo, perfecto, ¿por qué no funciona ese ejercicio? Argumenta, por favor, por qué no funciona ese ejercicio. Entonces ahí es donde empezamos a desarrollar ese pensamiento crítico en ellos. E igual, nosotros como profesores y como estudiantes, pues cuando fuimos estudiantes y de todos modos en algunas otras instancias somos profesores y estudiantes al mismo tiempo, queremos cuestionar o queremos de pronto romper un poco de esquemas, paradigmas que existen en el sistema educativo actual y tenemos esa inquietud intelectual todo el tiempo, queremos cuestionar las cosas y pienso que está súper bien cuestionarlas. Sin embargo, también está bien tener un equilibrio porque digamos que queremos hacer una clase diferente. Cuando yo le digo a mis estudiantes, ¿quieren una clase diferente? ¿Cómo es una clase diferente? Porque muchas veces cuando hablan de sus expectativas de la clase, que es lo primero que hacemos cuando nos conocemos, ellos dicen, no, queremos una clase diferente. Bueno, cuéntame cómo es una clase diferente para ti, porque una clase estándar para ti puede ser una cosa y una clase diferente puede ser otra. Entonces, ¿cómo es esa clase diferente para ti? ¿Qué vas a proponer? Porque o estás esperando que el profesor haga algo extraordinario, que te sorprenda, que tenga una bola de cristal y adivine cómo sería la clase diferente ideal para ti. Entonces también es un poco como el rol del estudiante, el rol del profesor, qué tan activos son en ese romper esquemas. Y ya voy a terminar. Y entonces cuando digo, listo, chévere que hiciéramos una clase afuera, una clase diferente, una clase loca, sin embargo hay algunas estructuras que existen y no está mal, es decir, no las voy a demeritar porque los escritorios y las sillas de alguna manera están diseñados para que ergonómicamente estemos cómodos y podamos hacer la función que hacemos como estudiantes, que es escribir, tomar notas, leer, lo que sea. Incluso yo en mi casa de una manera informal también busco un espacio con estas características para que ergonómicamente yo pueda estar cómoda mientras hago estas actividades y que mi mente también pueda estar pues funcionando bien, que mi mente también esté despejada. Entonces digo, listo, podemos hacer algunas clases en las que si yo identifico que hay un estudiante que es demasiado kinestésico, es decir, que aprende de pronto a través del movimiento, a través del tacto, a través de las emociones, digo, listo, si tú aprendes acostado, bueno, entonces acuéstate en este momento. Más no creo que todas las clases vayas a aprender acostado, o sea, hay contextos para ciertas cosas, entonces se pueden romper esquemas y se pueden romper estructuras en determinados contextos y en otros tampoco hay que satanizar tanto pues lo que existe, porque por alguna razón existe. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Zaira, soy de ingeniería industrial y yo quisiera cuestionarme realmente qué es lo que estamos aprendiendo. O sea, se nos embute todos los días millones y millones de temas, o sea, se le da más prioridad como a los ejercicios
ejercicios mecanizados y no a los ejercicios de aplicación. Yo me pregunto y me cuestiono todo el tiempo, o sea, uno a la larga, ¿para qué va a utilizar esto? Porque tú ves, o sea, tu jornada está que dentro de 7 horas tienes huecos y las clases duran una hora y media, pero hasta ahí llega la aplicación, o sea, no se ve realmente qué es lo que estamos haciendo, todo lo aprendemos en las carreras. O sea, es como si todas las instituciones tuvieran esa necesidad de sacar un título, o sea, ya graduados dentro de 5 años y ya necesitamos esta gente, ya se nos mete conocimiento que ha estado desde millones y millones de años atrás, pero, o sea, como si tuviéramos que cargar con todo eso y se desvía un poco como ese sentido propio de que puedo llegar a ser yo. Obviamente el problema no surge desde las universidades, sino desde los propios colegios. Como que se olvida qué es lo que realmente, para lo que realmente uno es bueno y se quiere como seguir con ese modelo de que uno tiene que saber algo para ser capaz de sostener una conversación con los demás, porque si no conoces esto, entonces no eres culto, no sabes cultura general, o sea, en qué planeta vives, pero yo me pregunto, o sea, lo que sabemos obviamente es necesario, pues porque, como ya habían dicho muchos, o sea, por algo existe, o es el mundo en el que estamos sumergidos, pero todos estamos como tan llenos, estamos tan encapsulados en lo que son las redes sociales y creemos saber las cosas, o sea, creemos saber qué es lo que está pasando, pero o sea, que realmente es verídico, o sea, ¿por qué deberíamos de creerle a esto y no a esto? Entonces seguimos todos como un patrón y como ese modelo estándar del ciudadano que debe saber estas cosas. Bueno, hay 2 comentarios adelante. Cobro peaje y le pregunto a Felipe y a Jorge, como en el son de la semana, desedúquese para qué. Entonces, como también para poder saber qué sería ese desedúquese. Va 1, 2 y 3. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo, de Ingeniería de Sistemas. Para aportar un poquito el tema, y ahorita que pasaron las imágenes de estudiar para trabajar o trabajar para estudiar, yo creo que el problema está en el sistema en que estamos sumergidos, puedo decir que todos, y también está en la forma en que nosotros fuimos inculcados o enseñados desde pequeños, que nosotros debemos prácticamente estudiar para trabajar, para encajar en un sistema que es la vida real, entre comillas, con un título que yo tengo universitario, ya me pueden encajar dentro de un modelo, de una forma de funcionar completamente, casi que tipo máquina de yo voy a hacer esto para poder funcionar en tal cosa, pero realmente desde que se abandone ese sistema capitalista podemos pensar y podemos funcionar de una forma en que nosotros ya podemos decir que realmente debemos hacer como nosotros como sociedad, si estudiar para trabajar o trabajar para estudiar. Nosotros actualmente podemos tener los conocimientos suficientes y necesarios para poder trabajar por un sistema educativo en el que se pueda abandonar esa idea de encajar y encasillar hacia un mundo de esto que llamamos vida real. Pero el cuestionamiento que eso me genera es para nosotros poder llegar a eso, de estudiar realmente lo que queremos sin la necesidad de sentir la presión de, oiga, tengo que trabajar, estudiar tal carrera para poder generar ingresos, porque mis ingresos son muy bajos y ponemos demás excusas y seguimos ese mismo lineamiento. Entonces hay que acabar con ese sistema capitalista que nosotros generalmente vivimos sumergidos, o realmente se puede encontrar un equilibrio en el que yo pueda estudiar en lo que yo quiero y que eso evidentemente al estar con pares, como lo señala
pobre, por decirlo así, tercermundista, también generar ingresos y poder salir adelante como lo pretenden muchos de nosotros. Quisiera comentar como unos ejemplos que me han llamado mucho la atención y de hecho recolecto ese tipo de ejemplos. Hace 8 años creo que hubo un subcampeón olímpico de jabalina, de no sé qué olímpicos, y le preguntaron que cómo se había entrenado y respondió viendo videos de YouTube, y es realidad, el 80% de entrenamiento fue en una joven que descubrió una nueva estrella hace como unos 10 años y le preguntaron, ¿y tú cómo? ¿Dónde hiciste el PhD? Le dijeron, no, a mí a los 11 años me empezó a apasionar eso, y mi papá me compró un microscopio, me gustaba mucho mirar las estrellas, y 10 años después descubrió una estrella. Uno local, el profe Julio, Universidad Santiago de Cali, en la época en que él estudió era la peor de las peores universidades, empezó desde su casa con unos videos caseros a dictar clases. Él nunca pensó lo que fue a pasar. Hoy en día todos los congresos de educación matemática que se hacen en Colombia, él es el invitado especial, y le preguntan, ¿usted cómo hace? Y él dice, no, yo hice mi pregrado y sí. Eso está pasando. Es posible que sean casos aislados, no lo sé, no lo creo, pero la tendencia es eso. El niño que le cogió el dron al papá a los 11 años, creo que fue en el Cauca, hizo un programa, un software que detectaba cuando un cultivo de mazorcas estaba listo para ser cultivado. Lo llevaron, ejemplo de emprendimiento de chino, lo llevaron a Chile hace como 3 años y el tipo habló de su experiencia. Esos son los huecos de los que yo hablo, que no tienen que ver con lo fundamental que ustedes comentan, que es la parte crítica, la parte de educación crítica, etc. Pero creo que es una cosa que está pasando, que seguirá pasando. Mi hijo de 15 años está pensando en cosas muy distintas, me lo ha dicho, a veces a ser profesional, aunque a veces me dice, ay no, pero es que me da miedo, mejor estudio medicina porque si no, no sé. Pero eso es una realidad y eso las universidades tienen que ser conscientes de eso. Creo que la universidad tiene que aceptar hoy en día que no es la única institución que está formando a la gente, porque hace 20 años era cierto, la gente que no se metió a la universidad no era nadie. Tienen que decir, asumir el papel, vamos a educar al 10% de la población, el 90% del lado que se nos va a escapar por otro lado. Así piensen ellos que el otro lado es diabólico, lo que sea. ¿Qué se pensaba de los videojuegos hace 15 años? No, pues a ver. Hoy en día el 90% de las instituciones enseñan la programación a través de los videojuegos. Entonces, digamos, creo que hay huecos que se están armando que llevan a pensar los jóvenes, todos, absolutamente, estoy diciendo que todos tienen buenas ideas, tienen excelentes ideas. A veces, como comentaba Felipe, es el miedo. Yo también tenía miedo de joven. Yo no preguntaba nada en las clases porque tenía miedo que el profesor me dijera, este es el preguntón, entonces le va a hacer el examen más difícil. Y me pasó 2 veces. Como también tenía profesores, no voy a decir quién, hace muchos años. Primera clase, Dios saca 5 en esta materia, yo saco 4, los más pilos sacan 3, miren a ver qué hacen. Entonces digamos, eso ha cambiado, pero sí hay espacios, hay cosas. Creo que el punto más importante es el que comentan ustedes, el de Chomsky, de que todo el mundo es consciente de que la educación siempre ha sido conservadora y tiende a perpetuar las instituciones, pero también hay espacios y todo el mundo sabe que eso tiene que cambiar. Bueno, tengo varias cosas en el tintero para hablar. La primera es, pues estamos hablando de deseduquearse, ¿no? Para deseducarse lo primero es haber estado educado. ¿Y qué tipo de educación es la que estamos hablando? No solo nos hemos enfocado en educación formal, en la institución universitaria en este caso, pero la educación viene desde mucho antes. Y hay 2 tipos de educación, digamos, principales a las que yo quiero mencionar. Una es la que es de tipo social, empieza en la familia y es para formar personas y ciudadanos.
Y ese tipo de educación ha existido siempre, y los valores que se han enseñado, se han educado, se han adoctrinado, se le han inculcado a un niño, son los que corresponden a ser buen ciudadano, buen ser humano en el contexto en el que están. Y eso pues va cambiando, y si ahorita lo que dice la sociedad, lo que dice todo el mundo es hay que tener dinero, ser exitoso, ser emprendedor, eso se está inculcando al niño desde mucho antes de entrar a la universidad. Eso no es culpa de la universidad, no es culpa del colegio. Ahora bien, un paréntesis acá, tampoco es culpa, y lo he escuchado como en intervenciones, del sistema o del capitalismo que está por allá, y yo, pobrecito, acá soy la víctima. Muchachos, el gran hermano somos nosotros. El sistema somos nosotros. ¿A alguien de ustedes acá los obliga a tener Facebook, tener Instagram, ir a vacaciones donde va todo el mundo y subir las fotos? Eso lo deciden ustedes. Ustedes están alimentando el sistema. Entonces dejemos decir, los de arriba se están aprovechando de nosotros, claro, ¿y quién votó por ellos? Entonces, nosotros no, me gustó lo que dice de la agencia, no asumimos la responsabilidad de nuestra propia actitud social individual en el ámbito también educativo. Y ahora bien, aquí viene el segundo tipo de educación, que es la universidad, que es clásico en muchos sentidos, pero también hay que tener en cuenta que de manera independiente a que uno estudie en X o Y universidad, pues, ¿qué quise estudiar yo? Si yo quiero estudiar programación, venga, por aquí no me enseñaron a ser una persona tremendamente más ética, pero es que usted vio el pensum, me iban a enseñar 3 lenguajes de programación, y eso le enseñaron. No estoy diciendo nada particular de la escuela de ingeniería, no sé qué ven los de sistemas. Si tú te metes a estudiar artes, te vas a quejar porque no te enseñaron a ser emprendedor. Si los que estudiamos filosofía, venga, pero a mí no me dijeron nada de cómo hacer plata. Pues es que yo entré a estudiar filosofía. Entonces tampoco podemos pedirle a la universidad que nos haga mejores seres humanos, siendo que nosotros somos los que tenemos que tener esa pregunta antes de decir qué estudiar. Y ya estudiando, criticar lo que estamos recibiendo, por supuesto. Pero no podemos pedirle al sistema, venga, enséñeme cómo criticarlo a usted, que es lo que me parece que varios están pidiendo acá. Entonces ahí me voy a poner un poquito kantiano, tenemos que alcanzar esa mayoría de edad, y eso va de manera propia, preguntándose lo mismo, ¿qué carajos quiero yo hacer en la vida? Y no solo, y hay una pregunta fundamental para ustedes, que es, venga, sí, respecto a lo que quiero, ¿qué voy a estudiar? Yo empecé 4 carreras, en todas estas. Y entonces, pero no podemos pedir que a un niño, digamos lo que varios reconocieron, que también hay un mundo real que hay que reconocer. Bueno, tú te voy a enseñar a desobedecerme y a hacer tus propias reglas, eso no tiene sentido. Pero debemos alcanzar un punto de manera individual en que nos cuestionemos las cosas, y pues ahí sí va a haber maestros buenos, maestros regulares, maestros malos, que nos ayuden a guiarnos en nuestras propias inquietudes, pero nadie te va a meter a ti en la cabeza, critica. Bueno, hay profesores que tal vez sí lo decimos explícitamente, pero ya interiorizarlo y sentirlo como una cuestión vital, casi existencial, de venga, ¿esto es verdad? ¿Qué quiero yo? ¿Esto para qué sirve? Eso deben hacer en cada uno, y ahí con individuos que empiecen a servir de factores de perturbación, sí podemos empezar a pensar un replanteamiento de un sistema educativo. Pero no podemos crear un sistema en el que, bueno, vamos a enseñarles a todos a ser críticos. Y todos digan, sí, y se van a graduar, soy crítico, porque eso es lo que va a pasar. Y pues, qué pena que no me aguanto. Bueno, nos quedan 10 minutos para que sepan, entonces les paso el micrófono a ustedes. Listo, no, efectivamente, como muy de acuerdo con lo que tú dijiste, digamos. Incluso citaste un texto que nosotros teníamos pensado como citar acá, pero no, por tiempo no alcanzamos, pues, pero es la mayoría que es la ilustración de Kant, ¿no? Donde habla como de la mayoría de edad, como una alusión como a la autodeterminación. Es un texto muy recomendado, y digamos como en relación a las intervenciones, hubo alguien que como que pedía
que si uno va a dar una crítica siempre tiene que ser propositivo, y yo solo pondría en signo de interrogación también, porque por lo menos desde mi perspectiva muy personal yo a veces soy muy pesimista, ¿no? Pero al nivel macro, el nivel macro de los cambios macro, yo creo que se nos sale de las manos así de una forma muy fuerte. Por ejemplo, no sé si vieron ayer que hubo una polémica, hablando de la política, como que una polémica en relación a que Cambio Radical iba a estar del lado del Centro Democrático en relación como a los 2 años que quedan, ¿no? Y escuchando como las entrevistas, etcétera, un senador del Partido Cambio Radical que citó el movimiento del 21N, o sea, las protestas, etcétera, como una forma de justificar el ingreso de Lleras al gobierno, ¿no? Entonces eso es como una gran paradoja, ¿no? Como, o sea, la gran hipótesis de los efectos prácticos de la protesta es que la protesta genera un desgobierno que hace que el gobierno tenga que ceder ante las propuestas, pero aquí lo que pasa es que ante el desgobierno pues se refuerza el gobierno y las estructuras de control, ¿no? Entonces yo en ese sentido, yo sí no propondría algo a nivel macro, y se me hace como rara esa posición, como no, es que Uribe, es que Petro, es que Claudia, es que Duque, sino yo incidiría más como en esa cosa como de la micropolítica del uno, ¿no? Digamos, si la sociedad no cambia, incluso porque no le apostamos como a la micro sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en un colectivo artístico que hace cosas como en el marco del paro, y no sé, es como romper esas cosas, como bueno, si uno viene de una familia, uno tiene unos amigos, pero porque uno no puede autodeterminar incluso su propia familia, ¿no? O incluso lo que está pasando aquí, nosotros mismos, cómo nos autodeterminamos, incluso más allá del director de esta universidad, incluso más allá de los profesores, incluso más allá de nuestros compañeros, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos, por ejemplo, en la próxima clase que vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo nos vamos a deseducar de alguna forma, ¿no? Y es como eso. Sí, yo creo que hay una cita, digamos, como que matiza un poquito eso, que acaba de decir igual, y es como muy pertinente, aunque ya leímos mucho, pero aquí está. Aquí hay 2 tipos de personas equivocadas. Primero, aquellas que dicen que el verdadero combate es exterior. Son los marxistas tradicionales. 2 puntos. Para cambiar al hombre, cambiemos el mundo exterior. Y después están los curas o los moralistas que dicen que el verdadero combate es interior. Debemos cambiar al hombre. Pero lo que yo quiero decir es distinto. Tanto el combate interno como el externo se fundamentan en instituciones cristalizadas en el exterior y yacen en secreciones internas. El combate revolucionario que ha de llevarse a cabo en el exterior y en el interior es el mismo. Y si no hay una lucha interna que es de otra naturaleza que la externa, e insisto en esto, pues así me salvo del moralismo. Hay un solo y mismo combate, pues el fascismo está afuera de nosotros y en nosotros. Esto ya es de una clase del 73. Yo, para cerrar, quiero citar a Gerlain, al político. Es que me acordé de una cita que cité en como 2016. Él decía que las instituciones son conservadoras, o si no, no serían instituciones. Y también haciendo referencia como, pues, a todas las cosas que hacían. Y digamos que en ese sentido yo sí creo que es muy imposible esperar que una institución, y hablemos de la universidad, plantee como dinámica central como estos espacios de expansión, sino que son la gente las que los tiene que detonar, porque digamos que esa institucionalidad o esa identidad busca es conservarse, ¿no? Busca es mantenerse en el tiempo, ¿no? Si esta universidad el otro año cambiara sus posturas por completo y el siguiente otro, pues se desdibujaría. Pero sin embargo eso no quiere decir que nosotros como miembros de este espacio no podamos estar
construyendo el espacio que consideramos, que nosotros determinamos. Y creo que la cita esta de Mocus, que me cae gordo, pero ¿quieres que la lea? bueno, si quieres tú la lees. Mi idea del artista es la de alguien que en una celda de prisión toma una tiza y dibuja un borde para definir su espacio. Es una persona que tiene más restricciones de las que normalmente aparenta, pero al definir esas restricciones por cuenta propia se libera a sí mismo. No, esta cita efectivamente pues tiene una alusión directa como al desedúquese, ¿no? Incluso a partir del asunto de la tiza, pero pues hay una recomendación, es que los post-it, yo no sé si todos hicieron el ejercicio, entonces acuérdense de al final ponerlos ahí en esta puerta. Sí, no importa, los vamos a, es que después los vamos a instalar, entonces de todas maneras es como para recogerlos ahorita. Y pues posterior a esto vamos a proyectar The Wall, como que no quiero decir, no sé si medio que están, entonces para los que se quieran ver.